Existe un mundo que puedes ver, tocar, escuchar, sentir de manera natural. Pero existe otra dimensión ilimitada en posibilidades en la que puedes caminar. Bienvenidos a tu programa Lo Sobrenatural. Hoy vamos a estar compartiendo contigo una palabra acerca de la intercesión profética sincronizada, dejándote saber que la palabra que Dios emite, la palabra que Dios profetizó para tu vida se va a cumplir, porque su palabra es eterna y no cambia. No importa lo que pase ni la situación que te esté aconteciendo, si Dios dijo una palabra acerca de ti, de tu vida, se va a cumplir, porque esa palabra gravita en una atmósfera sobrenatural y se va a cumplir por encima de quien sea. Yo soy Juana Paulino y voy a estar contigo aquí en tu programa Lo Sobrenatural. Hay una historia de un personaje que hay personas que expresan acerca de este personaje con opiniones encontradas, y a veces también hablan de él por cosas no buenas que él hizo. Eso es lo que las personas generalmente hablan sobre este personaje. Yo me voy a ir atrás en el tiempo, desde el principio de esta persona. Había un hombre llamado Isaac, hijo de Abraham. Este era el hijo de la promesa. Cuando Isaac tuvo 40 años, salió a buscar esposa. Encontró a Rebeca. Él tenía ya 40 años, pero cuando se casa con Rebeca era estéril. Y él le ora a Dios por su esposa, y su esposa queda embarazada. Pero dentro de su vientre había un pleito. Ahí había una pelea. Habían dos, y se estaban peleando dentro de su barriga, dentro de su vientre. Ella le ora al Señor y le dice: pero es preferible mejor la muerte. Yo me imagino lo doloroso que era esa guerra que había en ese estómago, ahí en ese vientre. Y el Señor le dice: dos naciones hay en tu seno. Una será mayor que la otra, y el mayor servirá al menor. Llega el día del alumbramiento, y primeramente uno saca el brazo y le ponen una marca, una señalización, le ponen como un lacito ahí para identificar, porque pensaban que ese venía primero, pero él vuelve y entra el bracito. Acuérdense de para que llegara de último. En esta ocasión no era esa papeleta que no representa nada. Era una promesa de bendición, de que su descendencia iba a ser más abundante que la arena del mar. Era mayor que eso, y que el mayor iba a servir al menor. Pero ¿qué pasa? Nace el primero, rubio y velludo, y le pone por nombre Esaú. Y luego, entonces, nace Jacob. Gloria a Dios. Hay una promesa gravitando ya en los aires sobre esa persona que iba a nacer último, y que el mayor iba a servir al menor. Gloria a Dios. Cuando hay una palabra gravitando en la atmósfera, hay un compromiso. Cuando Dios deposita una palabra sobre una persona, Dios está comprometido con esa palabra, porque la palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Dice la palabra que hubo varios confrontamientos con Esaú y con Jacob a lo largo de toda la historia de su vida. Pero llega un momento en donde ya Jacob tiene 11 hijos, no solamente de Rebeca, sino de Lea, su hermana, y de otras 2 siervas más. Ya tenía 11. Y de repente arrancan y salen al camino, y alguien le dice: ahí viene Esaú con 400 hombres. Aleluya. La primera idea que le digo: bueno, este me va a matar con todas las cosas que yo le he hecho, porque no le voy a narrar aquí todas las cosas que habían sucedido, porque necesitaríamos una vigilia.
Pero con todo lo que había pasado entre esos dos hermanos, desde el principio, desde que estaban en el vientre de su madre, habían pasado tantas cosas que la primera idea que le vino a Jacob en su cabeza: este viene a matarme y va a matar a todos mis hijos y a todas mis esposas. Y entonces, ¿y la promesa que hay sobre ti? ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó? Bueno. Y entonces este personaje que escogimos para el día de hoy, que se llama Jacob, es un personaje que hizo algo muy inusual. Es algo que no está registrado en ninguna parte, ni siquiera en la Biblia, sobre otra persona. Y yo les voy a leer ese versículo que dice en Génesis 32, el versículo 28 y 30. Y dice así, leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Luchar con Dios y vencer a Dios. ¿Dónde podemos encontrar eso? Pero no solamente eso, en el versículo 30 le dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Gloria a Dios. No hay un reporte como eso. Aleluya. De ver a Dios y sobrevivir para contarlo. Y lo venció porque lo que él estaba pidiendo a Dios, que era que lo bendijera, él tuvo que bendecirlo. Gloria a Dios. Cuando hay, aleluya, una palabra para ti, cuando hay una promesa para ti, esa promesa se va a cumplir. Aparte de todo lo que le había pasado a Jacob, aún osarse a pelear con Dios, podía morir, pero ni siquiera Dios podía terminar con su vida, porque había una promesa sobre la vida de Jacob, que ni aún Dios lo hizo, lo quitó del medio. Aleluya. El mensaje de hoy se llama intercesión profética sincronizada. Intercesión profética sincronizada. ¿Qué es la sincronía? Vimos una danza ahí en donde los pasos se mueven al mismo tiempo, pero usted está sincronizado con algo o con alguien. Usted tiene que pensar al mismo tiempo que esa persona. Usted tiene que pasar tiempo con esa persona para cuadrar las cosas. Usted tiene hasta que pasar tiempo, conocer a esa persona, compartir las mismas técnicas, el ritmo. Todo eso tiene que combinarse para salir algo sincronizado. Ahora hay una intercesión profética sincronizada. Aleluya. La profecía es lo que Dios dice para que usted lo diga más para adelante. Cuando usted está sincronizado con Dios, Dios le habla y usted sincronizadamente funciona como el eco de Dios. Aleluya. En el tiempo pasado las cosas no sucedían tan rápido, pero Jesucristo vino a restaurar algo que se había perdido en el jardín del Edén, y era una sincronización con Dios. Adán y Eva estaban al principio sincronizados con Dios y todo funcionaba bien rápido. Al perderse esa autoridad, pues se separó el hombre de Dios y esa sincronía se detuvo. Pero Jesucristo vino a restaurar lo que había perdido. Ustedes se acuerdan que Jesucristo, cuando le decía a un endemoniado sé libre, quedaba libre. Cuando le decía a alguien sé sano, era sano. Cuando le decía a la tormenta detente, se detenía. Había una sincronización entre Jesucristo y Dios, cuando las cosas pasaban automáticamente. Aleluya. Y ahora yo les digo, ¿no dice el Señor que las cosas que Él hizo, mayores aún, nosotros en su nombre la podemos hacer? Hay una sincronía, pero bien, esa sincronía se daba porque Jesucristo tenía una coinonía con el Señor. Pasaba mucho tiempo con su Padre. Aún era el Hijo de Dios y pasaba mucho tiempo con el Señor. No hay sincronía sin relación. Usted no puede estar sincronizado con Dios cuando usted no invierte tiempo en la presencia de Dios. Es que Dios te va hablando y tú vas también sabiendo las intenciones del corazón de Dios. Hay gente que se pasa la vida intercediendo y orando por cosas que quieren ellos. Señor, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero un esposo, yo quiero esto, yo quiero aquello, unos Jordan. Todo lo que le pasa por la mente, pero eso está sincronizado con Dios. Cuando usted está en sintonía con Dios,
tocamos un tema muy poderoso acerca de la vid verdadera y de los pámpanos. Cuando ese pámpano, esa ramita está conectado del tronco de la vid, usted se nutre de la misma sustancia. Usted está tan conectado con Dios que usted piensa lo mismo con Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿cuáles planes son de más bendición, los tuyos o los de Dios? ¿Cuáles planes son más grandes, los tuyos o los de Dios? ¿Qué pensamiento es más bueno, grato? Dicen que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando estamos conectados con Dios, aleluya, podemos percibir los planes que Dios tiene para nosotros y lo podemos declarar proféticamente. Aleluya. Bienvenidos, están viendo Lo Sobrenatural a Desi Paulino Y Juana Paulino. Hoy les queremos hacer un comentario sobre el tema que fue predicado en nuestra Iglesia Cristiana de Liberación y Restauración. Hay una palabra profética, lo que es la intercesión profética sincronizada. Estuvimos hablando y la pastora estuvo hablando acerca de lo que es la intercesión profética. La intercesión profética, como la profecía misma lo dice, la profecía es cuando nosotros nos volvemos un eco de Dios. Dios nos habla, Dios nos da una palabra y nosotros la repetimos como si fuera un eco. No es algo que sale de tu carne, no es algo que sale de tu pensamiento, de un deseo de tu corazón. Es una palabra que viene de Dios, pero como dice la palabra que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, ya bien también tenemos que saber que no toda la palabra que dice un profeta, de tantos profetas o supuestos profetas hay en estos tiempos, vienen de Dios. Entonces, el creer en una palabra que se va a cumplir, porque si viene de Dios se va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si viene de Dios se va a cumplir. Ahora bien, sabemos que el enemigo también carga informaciones que puede confundir a alguien que tenga un don profético, y el enemigo puede hablarle de palabras que él las emite y las personas pudieran creer que sí son palabras que vienen de Dios, que son palabras de profecía, porque es algo relacionado a sus vidas, es algo relacionado a cosas que le han pasado en su pasado o en su vida de infancia, de adolescencia, en su vida matrimonial, en su vida laboral. Y es algo que es real, pero el enemigo conoce todos nuestros pasos. El enemigo se pasa, dice que un día estuvieron reunidos el Dios y sus hijos allí en el cielo y de repente llega Satanás y el Señor le pregunta que de dónde viene y él dice de rodear la tierra. Eso quiere decir que fácilmente en un día Satanás pasa unas cuantas veces alrededor de ti a ver qué tú estás haciendo para ir recolectando información. Quiere eso decir que no toda la palabra que emite una persona viene de Dios. No necesariamente tiene que ser una profecía fehaciente y fidedigna de algo que Dios ha dicho. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿cómo nosotros pudiéramos saber si esa palabra realmente viene de Dios? ¿Cómo nosotros lo sabemos? Entonces, la palabra nos dice, nos da la información de que cuando hay una palabra que viene de Dios, el Espíritu Santo da testimonio de esa palabra. No toda la palabra usted siente una convicción de esa palabra. Usted no se siente convencido de que esa palabra es real. Si hay algo que te infunde miedo, temor, duda, no puede venir de Dios, porque lo que Dios da no añade tristeza. Entonces, hay algunas pautas, hay algunos indicios, algunos síntomas que te van a indicar si esa palabra viene de Dios y no viene de Dios. Pero ¿qué hacemos? ¿Para qué Dios envía una palabra? ¿Para qué Dios está interesado en encontrar personas para compartir sus informaciones más íntimas y más secretas? Porque en el libro de Amos 3:7 dice que el Señor no hará nada, Jehová tu Dios no hará nada sin antes revelárselos a sus siervos los profetas. Él necesita dar un aviso de lo que va a hacer para que la persona, no necesariamente que tenga un ministerio profético, la diga, la informe.
la traiga para que las personas se pongan alerta de lo que va a pasar. Vamos a suponer que Dios tiene una intención de, como en el arca de Noé, en el diluvio. Dios necesitaba informarle al pueblo lo que iba a pasar. Dios necesitaba que ellos escucharan esa palabra. Dios necesitaba una boca para que expresara, fuera eco de su voluntad. Entonces fue cuando Noé le daba el aviso de las cosas que Dios iba diciendo y él lo iba notificando. Al final perecieron todos menos la familia de Noé, pero ¿por qué? No fue porque Dios no lo avisó, no fue porque Dios no encontró quien fuera su eco, su vocero, su profeta, sino porque no quisieron escuchar. Entonces ya ahí no cae bajo la responsabilidad de Dios de que Dios no avisó lo que iba a hacer, sino porque las personas no quisieron escuchar, que es muy diferente. Amén. Para aclarar que cuando nosotros en este programa estaremos mencionando mucho la palabra profecía y profetizar, no solamente hablando y dirigiéndonos sobre esa palabra de una revelación sobre el futuro a través del Espíritu Santo, pero también declarando de parte del Espíritu Santo. Ese también es otro significado de lo que es profetizar y de profecía. Exacto. Entonces, cuando hay una palabra de parte de Dios, hay una palabra gravitando en la atmósfera sobrenatural. Esa palabra se queda fijada y marcada y Dios está comprometido con esa palabra que dijo, porque Dios no puede mentir, Dios no se puede equivocar, Dios no puede retroceder en lo que pensaba hacer o decir. Dios no es como uno de nosotros, como un hombre que anda cometiendo errores. Dios es perfecto y absolutamente su voluntad es eterna. Entonces, cuando hay una palabra gravitando, esa palabra se va a cumplir por encima de tú lo creas o no, por encima de cualquier cosa, esa palabra se va a cumplir. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una palabra que un profeta ha emitido, pero que no viene de Dios, entonces esa palabra sí se puede revocar. Contra esa palabra sí se puede orar para refutarla, para anularla, para contradecirla, para desaparecerla, porque esa palabra no viene de Dios. Ahora, cuando Dios da una palabra, esa palabra, la intercesión no es para deshacerla, la intercesión es para ir poniéndose en la brecha para todo lo que quiera estorbar, para todo lo que quiera impedir, que no lo va a poder, pero bueno, el Señor necesita intercesores para abrirle paso y que esa palabra sea fiel y cumplida en el tiempo de Él. Pero hay profetas que son falsos y dan palabras que no vienen de Dios. Esas palabras no necesariamente se deben de cumplir. Hay palabras que no necesariamente se van a cumplir. Ahora bien, hay que notar esto. Cuando hay una palabra que se emite en una atmósfera sobrenatural, que hay atmósferas que son sobrenatural demoníacas y hay atmósfera sobrenatural del reino de Dios, del reino de las tinieblas y hay del reino de Dios. Cuando se emite una palabra, esa palabra tiene toda posibilidad de materializarse, tiene toda posibilidad de que sea, de que se cumpla. Ahora bien, cuando nosotros, los hijos de Dios, sabemos por el discernimiento espiritual que esa palabra no viene de Dios, podemos orar para cancelar esa palabra. Podemos orar para deshacerla, desintegrarla porque no viene de Dios. Ahora bien, si la palabra es de Dios, que ahí es donde mucha gente se confunde, creyendo todo lo que sale de la boca de un supuesto profeta. Pero cuando viene de Dios, no hay diablo que la pueda anular, no hay diablo que pueda orar contra ella para deshacerla. Pudieran haber retrasos porque no es el momento del cumplimiento de esa palabra, pero no se deja de cumplir. Así es que no te pierdas lo que es la intercesión profética sincronizada y volvemos después de este corte. Enseguida, en lo sobrenatural. ¿Cómo usted va a estar profetizando de que de parte de Dios y todo lo que usted hace habla en contra del testimonio de Dios? La sincronización, los que llevan la sincronización con Dios son aquellos